Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Oscar Aza Global a través de todas nuestras plataformas en todo el mundo. Justamente como le habíamos dicho, como le habíamos prometido, de traerles a los más importantes invitados del más alto nivel, como ustedes se merecen. Aquí estamos esta noche con el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, ex editor del diario El Tiempo de Bogotá, para hablar de los temas más acuciantes en este enclave que es Miami, capital de Latinoamérica aquí en los Estados Unidos, pero además centro de toda la información que ustedes puedan recibir, como estamos tratando de ofrecérsela a todos ustedes. De inmediato les presentamos, para honor, para privilegio de este espacio, al ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Muchas gracias por venir, Oscar, esta noche. Un placer estar aquí contigo. Gracias. Evidentemente que estamos viviendo, dicen los chinos, que te toca vivir tiempos interesantes, que es una especie de maldición. Y definitivamente el acontecer noticioso que estamos viviendo amerita tratarlos de manera frontal, de manera directa, sin cortapisas. ¿Cómo ve la situación de Latinoamérica y la penetración, que usted mismo lo ha denunciado a través de sus artículos, de China, Rusia e Irán? Pues mire, precisamente la comandante del Comando Sur, la general Richardson, en una reunión habló sobre ese tema, sobre el riesgo en el que está la democracia en América Latina. Y hoy el riesgo más importante no solo es por la consolidación de la dictadura de Maduro, que es Cuba en esteroides, no les queda para menor duda. Cuba en esteroides. Ah, sí, tengan la certeza que va a ser el gran disruptor en la región de las democracias y la gran amenaza, y está sostenida por China, por Rusia y por Irán. Esa es la razón por la que está Maduro ahí. Pero las presiones que hay ahora, con el fraude que el expresidente compatriota suyo, Andrés Pastrana, dijo que no era un fraude, sino un golpe de Estado que se había dado en Venezuela a partir del fraude, del desconocimiento, más que fraude, del desconocimiento de la victoria de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. La presión internacional con el documento de la OEA, el documento de la ONU, ratificando que quien ganó esas elecciones fue Edmundo González Urrutia, no varía nada. Absolutamente no para ellos. Mientras tengan a Rusia ahí, mientras tengan a China ahí, mientras tengan a Irán ahí, mientras tengan a Cuba como operador y a Nicaragua como operador, van a seguir tranquilos. Van a seguir tranquilos. Y lo peor de todo es que Estados Unidos y esta administración, que lo único que ha hecho durante los pasados 3 años y medio es consolidar a Maduro, con una persona sobre todo responsable de esto, que es el consejero de Seguridad Nacional para América Latina, Juan González. O sea, Maduro hoy está consolidado por cuenta de ellos. Pues esa va a ser la gran herencia. La gran herencia de Joe Biden en América Latina es dejar a Nicolás Maduro consolidado como un gran dictador, y como el gran disruptor de América Latina. Pero, ¿Qué pasa si gana Trump? Pues no sé, porque es que Trump es muy impredecible. A Trump de América Latina solo le oí una cosa. La única cosa que le oí es que todos los latinoamericanos somos unos asesinos y unos violadores. Solo le he escuchado eso. No le he escuchado nada que diga, oiga, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos juntarnos en esto, queremos tener una política de migración que nos facilite la consolidación de la democracia. No le he escuchado nada. Luego, con él, yo creo que con él o con Kamala Harris, América Latina va a seguir siendo por allá una prioridad del 20º, 30º puesto, mientras para los chinos, mientras para los rusos, y mientras para Irán, somos estratégicos. No porque le importemos a ellos, sino porque ellos necesitan crear el caos para hacerle daño a Estados Unidos. Y Estados Unidos no lo ha entendido. Pero Irán está ahora en una guerra a través de proxies. ¿Qué sucede con esa presencia de Hezbollah en Latinoamérica, principalmente en Venezuela, si Israel decide junto a Estados Unidos atacar a Irán? No pasa nada, entre otras porque ellos tienen, digamos, América Latina para Irán y para Hezbollah tiene 2 objetivos. El primero es el de consolidar una relación con Bolivia, que la tiene Irán, con Venezuela, que la tiene Irán. En Irán trataron de construir una fábrica de drones, pero en Venezuela, pero son tan corruptos que no les funcionó. Se robaron los drones. Pero lo que sí les funcionó fue
esa guerra asimétrica con lanchas rápidas y misiles que están usando los hutis, eso sí lo aprendieron y eso lo van a usar en Guyana. Ojo, escúcheme, la gran amenaza a Guyana no es la invasión por tierra, es esa disrupción que los iraníes le enseñaron a los venezolanos a hacer para generar un desequilibrio y decir, yo paro, pero no me frieguen, déjenme tranquilo, déjenme consolidado. Entonces, por donde lo veamos, vamos a tener una Venezuela que va a tratar de destruir la democracia con mucho más éxito posiblemente que Cuba, porque tiene la plata, porque el apoyo de China, de Rusia, de Irán y de Hezbollah está ahí. Venezuela es el epicentro de Hezbollah como un narcoestado. Hezbollah utiliza esas relaciones con Venezuela, con Bolivia, etcétera, en toda América Latina que están para entrar en negocios ilegales, principalmente el del narcotráfico, y enviar dinero a Hezbollah en el Líbano. Pero hay contradicciones, hay fisuras dentro de los gobiernos de izquierda que no apoyan ya abiertamente a Maduro después del 28 de julio. Vemos las declaraciones de Boric en Chile, vemos el mismo Petro que pidió que le enseñaran las actas y ahora me voy a hablar de Petro y lo de Lula. ¿Cómo ve eso? A ver, diferenciemos. Boric ha mostrado una cosa muy importante de esa izquierda, digamos un tanto radical, porque Boric es bastante radical, pero a diferencia de Lula, a diferencia de Petro, es respetuoso de las instituciones. O sea, tiene una característica institucional que los otros dos no la tienen. Uno, Lula y Petro dan la vuelta, no se atreven a condenarlo, no se atreven a empujar. Sí, no le han dado le han dado el margen de maniobra que ellos necesitan para consolidarse. Ese es el papel que están jugando Petro y Lula. No es nada distinto a eso. Y es un papel absolutamente perverso. No es reconocer la democracia, no es reconocer los valores democráticos, porque ni a Petro ni a Lula le interesan esos valores democráticos, les interesa esa relación con Maduro, que entre otras tiene unas características. Lula fue el intermediario de las empresas brasileras que tenían problemas con Chávez y con Maduro, y ahí les pagaban, y había un buen salario, una buena comisión. Petro, muchos de sus aliados, entre ellos una muy cercana que ya murió, la senadora Piedad Córdoba, hacía exactamente lo mismo para las empresas en Colombia. Entonces también tienen un rabo de paja muy grande que está ahí y que hace parte de esa historia de relacionamientos ideológicos, pero también de platica que hay entre estos dos presidentes del régimen. De mucha plata, sirvieron de lobistas. ¿Cuál es el papel de Rodríguez Zapatero y cuál es el papel en este momento de Juan Manuel Santos, que ha criticado a los Estados Unidos por haber sido muy titubeantes con relación a Venezuela? Lo primero es que Zapatero es un oficiante del régimen. Pagado. De Maduro. Sí, pagado. Él está pagado, él tiene muy buenos contratos, él le sirve a Maduro como un abrepuertas cada vez más limitado, pero tiene un vaso comunicante con Pedro Sánchez, que tiene hoy un escándalo inmenso por la llegada de Cilia en un avión con lingotes de oro que se vendieron y se entregaron en España cuando ellos tenían prohibido aterrizar en la Unión Europea. Hay ahorita un escándalo en el que está metido el gobierno de Pedro Sánchez, pero todo eso es Zapatero. Y Juan Manuel Santos, pues, es un hipócrita, tengo que serle muy sincero, porque durante 7 años, primero, se volvió el mejor amigo de Chávez, le decía, mi nuevo mejor amigo, lloró en su entierro, luego trabajó muy de la mano, él y su canciller María Ángela Holguín trabajaron muy de la mano con Maduro para lograr ese proceso de paz que no nos dejó la paz en Colombia, que por el contrario le abrió las puertas a una cantidad de criminales de guerra estar en el Congreso, y solo en el último año, cuando ya tenía su Nobel de Paz y ya había firmado su proceso de paz, empezó a criticar a Maduro. Entonces, que venga ahorita a criticarlo es una hipocresía de un tamaño,
Es una hipocresía, bueno, que quizás hace parte como de su trayectoria, pues así fue como operó con el presidente Uribe, que lo hizo elegir y no fue sino que lo hiciera elegir y le clavó el puñal en la espalda al día siguiente. Hoy está tratando de clavarle el puñal a Maduro después de haber sido su gran protector. Hay una variable grave para Lula, para Maduro y para toda la región, que es el éxodo. María Corina ha dicho que si Maduro se consolida en el poder con su fraude, ella calcula que entre 4 y 5 millones de venezolanos se van a ir a pie. ¿Cómo va a enfrentar eso en el caso de Colombia, que es el afectado más directo? Yo creo que está siendo muy conservadora María Corina. Hay una encuesta que se hizo dentro de Venezuela y por fuera de Venezuela sobre ese escenario. Si se iba Maduro, el 70% de los venezolanos regresaban. 70%. Sí, regresaban porque viven mucho mejor y tienen muchas posibilidades de hacer muchas más cosas y dejar de comer lo que sabemos que están comiendo muchos en toda América Latina. Si se mantenía Maduro, el 30% de los venezolanos se iban. Ese 30% son entre 7,5 y 8 millones de venezolanos. Entonces creo que... ¿Puede soportar Colombia un éxodo? Ningún país, no. Pero además te voy a decir, no van a quedarse en Colombia. Ellos ya saben que Colombia está saturado. Ellos ya saben que la ida hacia el sur está saturado también. No van a tener una entrada. Esos 7 millones vienen para acá. Van para Venezuela, de Venezuela a México y de México para acá. Que no les quepa la menor duda que la crisis de migración que tuvieron hoy va a ser así de chiquita comparada con la que vienen si no le ayudan a América Latina a resolver el problema de Maduro y si no asumen la responsabilidad que no han asumido en estos años de gobierno. Ex vicepresidente Francisco Santos, muchas gracias por venir esta noche. Un verdadero honor tenerlo aquí. Oscar, muchas gracias. Tiene que venir con más frecuencia. Cuando tú me digas. Gracias. Continuamos con nuestro próximo segmento, donde tendremos a uno de los más prestigiosos encuestadores que tenemos aquí en los Estados Unidos para hablar de las elecciones del próximo 5 de noviembre.